Imagina que estás observando un reloj suizo, de esos que son súper precisos. Lo ves, transcurren los segundos con total normalidad y de repente se detiene, y no solo eso, sino que empieza a andar hacia atrás. En pediatría, pocas cosas son tan devastadoras, tanto para un médico como para la familia de ese pequeño paciente, como la regresión psicomotora. Un niño con pocos meses de nacido que ya podía sostener su cabeza, que ya balbuceaba, que aparentaba ser absolutamente normal y de repente empieza a perder todas esas habilidades. Hoy vamos a hablar de una de las causas más comunes para que esta regresión suceda, que es el síndrome de Leigh, que forma parte de las enfermedades mitocondriales de las que estaremos hablando durante este mes de febrero, mes en el que se conmemoran el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Bienvenidas, bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy Diana, profesora universitaria, doctora en ciencias biomédicas, y el día de hoy quiero hablarte de este tema que está súper interesante, titulado el síndrome de Leigh. Si te gusta mi contenido, por favor no te olvides de dejarme un like, compartir este video con alguien que creas que le pueda interesar, especialmente durante este mes de febrero, y por favor suscríbete a mi canal. El síndrome de Leigh fue originalmente descrito en 1991 por el científico Denis Leigh, de quien este síndrome ha adoptado su nombre. Hoy lo conocemos, además del síndrome de Leigh, como la encefalomielopatía necrotizante aguda. Detrás de ese nombre imponente y que a simple vista y tan solo de escucharlo suena terrible, lo que hay pues es básicamente una crisis energética al interior de las mitocondrias. A muy grandes rasgos y en palabras muy coloquiales, todos sabemos que el cerebro es uno de los órganos más complejos, como si se tratara de una red de servidores masiva. En esta red de servidores podemos observar miles y miles de cablecitos, todos con una finalidad muy específica. Ningún cablecito está ahí puesto al azar, y así exactamente igual está diseñado nuestro cerebro. Miles de cablecitos que son nuestras neuronas, pero que cada una tiene una función indispensable para que todo nuestro organismo pueda funcionar adecuadamente. En esta analogía en específico, el síndrome de Leigh no ataca a toda la red por igual, ataca a lo que sería en este caso los nodos de control. Te mencionaba hace un momento que el nombre que tiene esta enfermedad, además de síndrome de Leigh, es la encefalomielopatía necrotizante aguda. ¿Por qué es necrotizante? Porque al estar descompuesta la fábrica de ATP que se encuentra dentro de la mitocondria, el tejido, por falta de energía, empieza a morir. ¿Qué parte en especial del cerebro? Pues principalmente los ganglios basales, en donde se rige principalmente la calidad del movimiento, además del tronco encefálico, nuestro piloto automático de la respiración. Imagínate si funciones tan delicadas están comprometidas, lo que representa físicamente y en la realidad para un paciente de tan corta edad. El síndrome de Leigh es el ejemplo perfecto de la heterogeneidad genética. Si bien en el video pasado acerca de enfermedades mitocondriales yo te había comentado que no todas las que son consideradas como mitocondriales tienen mutaciones en el ADN dentro de la mitocondria, sino que hay mutaciones que provienen del núcleo pero que van a repercutir directamente a la mitocondria. Recuerda que este es un organelo semi-independiente. Necesita proteínas que le provee el ADN nuclear. De modo que esto de heterogeneidad genética implica que el síndrome de Leigh puede tener un origen tanto mitocondrial como nuclear. Si bien es cierto, el 80% de los casos de pacientes con el síndrome de Leigh tienen mutaciones con origen en el ADN nuclear, alrededor del 80%, el 20% restante también proviene del ADN mitocondrial. Cuando la mutación y el problema inicial está dado en el ADN nuclear, el gen afectado es conocido como el gen SURF1. Imagínate que tú quieres armar un motor que consta de varias piezas. Este motor en la vida real es el complejo 5 de la cadena respiratoria. Tú sabes que en estas crestas mitocondriales están anclados, así literal, incrustadas diversas proteínas que forman la cadena respiratoria. Son 5 proteínas principalmente que vamos a nombrar así, de la 1 a la 5. En este caso del síndrome de Leigh, la 5 es la que va a estar afectada. En estos casos, cuando el origen es de ADN nuclear, poseemos todas las partes para que el motor pueda ser armado, pero no está presente el técnico que sabe cómo armarlas. Y sin esto es como si no tuviéramos nada. Por otro lado, cuando el origen es en el genoma mitocondrial, que es el menor de los casos, alrededor del 20%, hay una mutación en el gen MT ATP
6. Y a final de cuentas la consecuencia vendrá a ser prácticamente la misma que cuando la mutación está en el ADN nuclear. La gravedad del síndrome de Leigh depende directamente de lo que se conoce como heteroplasmia. Esto de la heteroplasmia es una particularidad que tienen las células en cuanto al ADN mitocondrial. Una sola célula puede contener desde pocas hasta muchísimas mitocondrias en su interior. Esto dependerá de qué tipo de célula estemos hablando. En tejidos que son metabólicamente muy activos, pues cada célula posee un montón de mitocondrias, mientras que en tejidos que son, pues digamos, más tranquilos, pues no hay tantas mitocondrias. Ahora, ¿por qué depende de esto? Porque depende de la heteroplasmia el hecho de que sea el síndrome de Leigh más leve o más severo. Pues resulta que dentro de las células no todas las mitocondrias tienen esa mutación. Si hay 100 mitocondrias y únicamente 20 tienen la mutación, pues seguramente el síndrome de Leigh se va a manifestar de una forma leve, mientras que si el 80%, por decir un número, son las que se encuentran mutadas, pues la enfermedad se presentará de una forma muchísimo más agresiva. Bioquímicamente, ¿qué es lo que sucede en las mitocondrias de estos pacientes? Como te comentaba anteriormente, el complejo 4 es el que está afectado. Aquí en esta imagen podemos ver cómo se organizan las diferentes proteínas en la cadena respiratoria. Si el complejo 4 es el que está fallando, pues ya de aquí no van a pasar los electrones. Entonces aquí se detiene el flujo y por lo tanto no vamos a llegar hasta el final al complejo 5, que es en donde se sintetiza el ATP. Y es aquí en donde la cadena respiratoria se detiene. Por otro lado, vamos a estar observando una marcada acidosis láctica, que eso se observa en muchas de las enfermedades mitocondriales. La acidosis láctica es un fenómeno en el cual se empieza a acumular una molécula que tenemos en forma pues relativamente normal, que es el ácido láctico o lactato. Digamos que este es como un subproducto cuando la célula no puede quemar de forma limpia su combustible. Se empieza a acumular el ácido láctico y pues el pH de todo el ambiente celular empieza a modificarse y a hacerse más ácido. Esto podemos observarlo clínicamente tanto en sangre como en el líquido cefalorraquídeo. A veces el problema no afecta directamente en el complejo 4, sino que viene de un poco más atrás. A veces el problema está en alguna puertita de las mitocondrias que impiden la entrada del piruvato al interior para que se lleve a cabo todos los procesos que se llevan a cabo, evidentemente incluyendo la cadena respiratoria. Entonces, si el piruvato se empieza a acumular afuera, porque no hay un receptor en la mitocondria que le permita entrar para metabolizarse, pues entonces el piruvato busca una salida en que más se puede transformar y el siguiente paso lógico en su metabolismo, en su transformación, es el lactato. Hasta aquí todo parece ser muy trágico, pero no siempre tiene que tener un desenlace tan trágico. Aquí hay un detalle bien importante del que todo médico, yo no soy médico, del que todo médico debería de estar muy consciente. El síndrome de Leigh mimetiza casi exactamente a lo que se conoce como la enfermedad de ganglios basales sensibles a biotina y tiamina. Son prácticamente los mismos síntomas. Aquí debe de haber un diagnóstico diferencial muy bien cuidado que le permita al médico, a pesar de estar viendo que los síntomas son prácticamente iguales, debería de poder diferenciar. ¿Por qué es tan importante esto? Pues porque cuando se trata de la enfermedad de los ganglios basales, esta enfermedad sí es tratable y responde bastante bien con dosis altas de las vitaminas biotina y tiamina. Cuando son administradas en los niños, pues mejoran considerablemente. Pero pues aquí es en donde habrá que saber exactamente si es síndrome de Leigh realmente o si es esta otra enfermedad. ¿De qué forma se hace? Pues mediante la secuenciación genómica. Hay que distinguir exactamente en dónde está la mutación. Está en sitios muy distintos, incluso en genes distintos, y esto podría hacer la diferencia entre un diagnóstico muy triste para la familia, para el paciente, y un diagnóstico con bastante esperanza. ¿Cómo estamos en cuanto a las cifras? Se estima que hay una incidencia global de alrededor de 1 en 40,000 nacimientos. Sabemos también que la edad de inicio es de alrededor de los 3 años, de entre los 3 meses y los 2 años de vida. Como te comentaba al inicio, el cuadro clínico, la sintomatología que se suele observar, principalmente lo que es más observable es la regresión psicomotora, es decir, la pérdida de habilidades, tanto sostener la cabeza, el habla. Se presentan síntomas neurológicos como la ataxia, la distonía, convulsiones, irregularidades respiratorias, y se pueden observar también atrofia óptica. Hay un patrón clásico que se ha observado en estos pacientes en las que hay ventanas de aparente normalidad interrumpidas brutalmente por crisis metabólicas desencadenadas por estrés energético. Entre el 75 y el 80% de los casos son heredados con
un patrón de herencia autosómica recesiva, mientras que el resto pues son de herencia mitocondrial. ¿Cuál es el tratamiento actual? Como podrás imaginarte, desafortunadamente no hay un tratamiento curativo para la enfermedad, pero sí hay diferentes medidas que han sido utilizadas en estos pacientes, como es por ejemplo el soporte vital, que consiste en el manejo de la acidosis, además del control de daños, que es por ejemplo disminuir las crisis epilépticas, y lo que te mencionaba también en el otro video de enfermedades mitocondriales, las generalidades, pues el uso de lo que se conoce como coloquialmente como el mitocóctel, consistente en coenzima Q10, L-carnitina, vitamina B, aunque de esto hay evidencia realmente muy limitada y no es algo que se le pueda dar así empíricamente a un paciente. Tiene que estar diseñado especialmente para el paciente, pero como te menciono, realmente no hay resultados muy concluyentes. En general, el objetivo es mantener la calidad de vida y gestionar las crisis. ¿Todo es oscuridad hasta lo que hemos visto ahorita? Sí. Sin embargo, como todo, hay esperanzas de investigación científica a futuro. Esperemos que no muy largo, no muy lejano. Hay algunos fármacos que están en ensayo, como es, por ejemplo, la vatiquinona, que es un modulador de estrés oxidativo, que es una como de los efectos colaterales, por decirlo de alguna manera, que tiene esta enfermedad. Por supuesto, la terapia génica, utilizando vectores virales que lleven una copia sana, que van cargando una copia sana del gen que está dañado. El reemplazo mitocondrial, en fin, investigación existe, no tanta como quisiéramos, pero este es uno de los fines de hacer visible este 28 de febrero a este tipo de enfermedades. Necesitamos que haya más investigación, más estudio de quien se encuentre a cargo, de los médicos, de los neurólogos, genetistas, de investigadores, que no dejen de ver estas enfermedades, que no porque son aparentemente pocos los pacientes, porque en realidad no son tan pocos, no se esté investigando tanto al respecto. La supervivencia va a ser alrededor de 2 a 4 años tras el diagnóstico inicial. Sin embargo, cuando los síntomas iniciaron antes de los 6 meses de vida, pues el pronóstico es aún peor. Estas son algunas de las generalidades del síndrome de Leigh. Espero que te haya sido de mucha utilidad este video. Si es que fue así, pues no te vayas sin dejar un like, compartir este video. Recuerda que lo que requieren estos pacientes es que el mundo sepa que estas enfermedades existen. Así que nos vemos pronto en un siguiente video. Bye.